tenemos unos 40 minutos para un máximo de 8 preguntas de la audiencia. Ruego que los que pregunten sean breves y, si es posible, que den su nombre y su lugar de trabajo, lo cual puede ser también informativo, y pueden dirigirla a una persona en concreto, o si quieren dirigirla en general y ver quién quiere contestarla. Así que manos arriba, en el buen sentido. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Augusto Fuentes. Yo soy presidente de los empresarios en Leganés y vicepresidente en CEIN, pero realmente el motivo por el que he acudido hoy aquí es porque soy padre de 4 hijos. Por supuesto, lo digo asegurando que tengo una fortuna enorme, están todos trabajando, pero eso no quiere decir que no me preocupe el asunto del empleo juvenil. He visto que hoy aquí se han dicho muchísimas cosas y muy interesantes y además muy positivas. Lo único que veo es que falta la participación de la familia. Yo creo que es muy importante que la familia tenga y tiene algo que decir con, por ejemplo, esos 800.000 ninis que hay que ni trabajan ni estudian. El gobierno tiene que hacer muchas cosas, me gustaría que lo hiciese todo, pero yo creo que es importantísimo que la familia participe en eso, y creo que una de las causas importantes por las que se está así, aparte de todo lo que se ha explicado aquí, es porque la familia no está participando. Aparte de eso, veo que no hay comunicación entre los ninis y las personas que organizamos o que lideramos o que estamos haciendo algún tipo de trabajo. Y con todos mis respetos para el foro que os he organizado, que me parece interesantísimo, yo miro la sala y la verdad es que veo muy poca gente joven. Entonces, yo me siento joven, pero echo en falta gente joven aquí. Es decir, que igual que ese 10% del programa, que me parece fabuloso, que solamente hay un 10%, ya ha dicho el presidente de CEIN que a lo mejor no se ha comunicado bien, pues aquí a lo mejor también hace falta una comunicación eficaz para que la gente joven participe en este tipo de foros, que es importantísimo, sobre todo cuando se habla de su futuro. Nada más. Sí. De hecho, el diálogo intergeneracional es una de las obsesiones del foro, o sea que esa preocupación es compartida. ¿Alguien quiere comentar o responder? ¿Puedo decir una cosa? Sí. Yo creo que se suele considerar joven a todo el que tiene un año menor que uno, ¿no? Ese es donde está el baremo de eso. Siempre se dice es más joven que es joven. Sí. En cualquier caso, yo no sé si tiene que ser familiar o no. Lo que sí creo es que hay que crear una conciencia colectiva en favor de emprender. Yo conozco muy bien China, una de mis hijas es china. Si tú preguntas a un niño chino o americano qué quiere ser de mayor, te dice que empresario. Si preguntas a un niño alemán, te dirá que trabajar en una multinacional, y a un español ya no te dice nada, ¿no? Porque hay muchas erosiones. Yo sí creo que promover el espíritu empresarial y el espíritu emprendedor es muy bueno, y eso sí, pues una actitud colectiva de la familia, y la verdad es que el sistema no ayuda mucho, porque yo que tengo un niño de 16 y una de 12, cada vez que encienden la tele y aparece alguna mención a los empresarios es siempre peyorativa. El empresario es homófobo, xenófono, maltratador. Conozco muy pocas series en televisión donde se hable de los empresarios, y seguro que hay algunos que lo son, como hay políticos que lo son, como hay profesores que lo son, pero no son la gran mayoría. Entonces creo que crear una conciencia colectiva de la importancia de crear una empresa y de crear un negocio y de que se cumpla una labor social es muy importante. Y la segunda cosa es admitir el fracaso, que tenemos una sociedad donde el fracaso no se permite, solo se habla de los que tienen éxito, mientras que tú en Estados Unidos dices a la gente, oye, mira, es que yo he creado mi propia empresa, me he equivocado, y eso en tu currículum puntúa, aquí ya te tacha, ¿no? Por tanto, creo que esas dos cosas es absolutamente fundamental para que las cosas tengan otro punto de vista, y que gente joven se incorpore y que vea el crear su propio negocio, su propia opción como una... Por lo tanto, será de familia, será de amigos, será de entorno educacional, o será lo que quieras, pero hay que crear una conciencia colectiva a favor de emprender, que creo que sería muy positiva y solucionaría una parte de esos ninis, que a lo mejor son personas muy creativas. Se ha dicho que la fuente de innovación suele ser las grandes empresas. No estoy de acuerdo. Cuando Bill Gates lanzó su segundo Windows,
le preguntaron que si tenía miedo a la reacción de IBM y dice, no, yo lo que tengo miedo es a las empresas de garaje que se estén creando en este momento y que serán quien manejen la tecnología. Ahí tienes Google, ahí tienes Facebook, ahí tienes tal, ¿no? Son las pymes las que crean más innovación, es esos dos empresarios que están en un garaje pensando en cómo cambiar el mundo que lo cambiarán. Y es más, muchas veces incorporan a las grandes y se adocenan y dejan de pensar. Un rebote de Marcel en 59 segundos. Robarle un minuto. Yo pienso que no hay que perder de vista que dentro de los ninis hay muchos jóvenes que o no han terminado ni siquiera primaria o secundaria. ¿Y qué ocurre con sus padres? Igual. Por lo tanto, pensar que el ámbito familiar va a ser la solución cuando los propios padres en su día eligieron mal, pues es un error. Y es justo la idea de la garantía juvenil, es movilizar a aquellos jóvenes más alejados del mercado laboral, sin el ámbito familiar adecuado, y por lo tanto yo pienso que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor en movilizar a estos jóvenes, atraerles al programa de garantía juvenil y priorizarlas. Es decir, va a ser mucho más importante para el futuro de España que a estos jóvenes se ofrece una salida futura que a universitarios o a personas que han tenido un perfil de bachillerato o formación profesional. Y ahí está la falta. Fernando. Sí, soy Fernando González Urbaneja, de profesión periodista. Yo quería suscitar un tema que lo podríamos llamar los tópicos. Hay un montón de tópicos que nos inundan, como las malas ideas de los economistas difuntos, que acaban anidando, y uno de los tópicos es el de la contratación temporal. Me ha interesado mucho lo que ha dicho Juan Pablo y por eso te lo quiero dirigir, porque tú decías, esto de la contratación temporal no nos interesa nada a los empresarios, pero no lo habéis explicitado nunca suficientemente. Y uno de los tópicos, de los muchos tópicos, es que la contratación temporal interesa mucho al empresario. Yo no conozco a nadie que le interese de verdad la contratación temporal. Entonces, yo no sé cómo no somos capaces de pinchar esos tópicos. Hay otros muchos, ¿no? El neomaltusianismo este de que la tecnología elimina los empleos y todas estas cosas. Entonces, Juan Pablo, ¿por qué no sois capaces de pinchar el tópico de que al que no le interesa el contrato temporal es al empresario? Bueno, yo os lo acabo de hacer, lo puedo decir en inglés, pero lo acabo de hacer. Yo soy los que creo, yo tengo una empresa de transporte y digo que cuando un trabajador está conmigo un tiempo es mucho más eficaz, comete muchos menos errores y me es mucho más rápido trabajar con él que una persona que lleva poco tiempo. El problema es que si el sistema está, me obliga a utilizarlo. Es decir, la contratación temporal tiene sentido en determinados servicios. Si yo tengo un cliente que le hago la logística y a final de mes tengo una punta de trabajo del 30%, lo tengo que hacer así, que es decir, podré coger personas temporales para esa punta, o hay sectores donde está muy reconocido. Pero es verdad que hay muchos sectores y muchas áreas donde se utiliza innecesariamente. Entonces, yo sí creo que la temporalidad tiene mucho sentido en determinados sectores y en otros no tiene ninguno. El problema es que, insisto, si el modelo promueve o hace que puedas utilizar ese modelo. O sea, yo creo que juzgar a la gente por el tiempo que lleva en el puesto de trabajo y tener que rescindir un contrato no por su eficacia sino por un tema cronológico es un error. Por tanto, yo es que lo tengo muy claro, pero soy empresario, perdón por la demagogia, soy empresario de polígono, me muevo en Coslada, me muevo en Cornellá, me muevo en Zamudio y tengo perfectamente claro que a mí cualquier persona, menos accidentes, más rendimiento, menos errores, que a mí lo que más me cuesta conseguir no son trabajadores, son clientes, y mis clientes, ¿sabes cuántos errores me permiten? Uno o ninguno, como el chiste, ¿no? Por tanto, creo que en ese sentido las cosas están claras, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez más ir a un modelo donde esa temporalidad se quede circunscrita a lo que es la temporalidad, pues creo que es un éxito para todos, ¿no? Y además, a mí no me crea una competencia desleal, ¿no? Sí, sí, claro. En este tema, la verdad es que cuando uno analiza la contratación temporal de nuestro país, que es bueno, porque es verdad que nosotros tenemos una tasa del 25% y creciendo la contratación temporal, se da cuenta de algunas cosas que yo creo que es bueno en este debate. Uno, la agricultura en nuestro país tiene un 63% de temporalidad. Es tan importante como la agricultura francesa, y en Francia no hay un 63% de temporalidad en la agricultura. O el dato, que yo creo que es un dato a tener en cuenta cuando hablamos de temporalidad, que no es empresarial, las administraciones públicas hoy tienen un
20% de temporalidad en nuestro país. Bueno, eso es un elemento que tira hacia arriba de la temporalidad y, sin embargo, empresas tan competitivas como el sector del automóvil tiene en este momento un 13% de temporalidad. Es decir, que hay que ir analizando poco a poco dónde están las fuentes de la temporalidad. Y yo quiero recordar, porque remarca mucho el dato que nos estaba dando Juan Pablo, que la primera vez que en nuestro país se produce un gran acuerdo para rebajar la indemnización por despido a cambio de contratación, tener contratación estable, viene de la mano de un gran acuerdo de los sindicatos con las organizaciones empresariales en el año 1997. Quizá, y esa es en los últimos 29 segundos, si recuperáramos los consensos básicos de construcción del modelo de relaciones laborales, habríamos avanzado un paso muy importante para también acabar con la temporalidad. No, es que solamente no es solo acabar con eso, es que, porque cualquier empresario que esté diciendo puede decir, este tío es tonto, o sea, lo estamos pasando fatal, nos está costando muchísimo. O sea, yo sí conozco la realidad empresarial. Yo pongo un ejemplo, yo soy presidente de un club de Madrid, que es un club que no tiene nada que ver, que aquí algún socio ahora mismo. Y cuando llegué estaba quebrado absolutamente y tal. Claro, ahí el problema que tenemos es que los martes, miércoles y jueves va mucha gente, los lunes menos y los viernes no va nadie, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos negociado con los trabajadores un tema de bolsa de horas, con lo cual es verdad que habrá más gente, y esto si lo negocias, la gente lo entiende. Al principio no, pero luego dijimos, tenemos que hacer dos opciones, o reducimos esto a la mitad, despedimos mucha gente, o empezamos a negociar. Es decir, es que el acabar con la temporalidad no es acabar con la temporalidad, es incluir criterios de flexibilidad, es que las empresas no lo tenemos nada fácil, hay una competencia tremenda, es aportar flexibilidad al modelo que nos permita adaptarnos a esta situación, que es muy difícil, vivimos en un mundo archicompetitivo. Permíteme que voy a poner el tópico sobre la mesa. España tiene una tasa de temporalidad más alta, sea el sector que miramos, sea el sector la ocupación que miramos, sea el nivel educativo que miramos, sea la edad del trabajador que miramos. Por lo tanto, ya no es hora de mirar por qué se utiliza más el contrato temporal o no. El contrato temporal está incentivado por la propia legislación laboral, primero, y segundo, es conveniente para todos, es conveniente para los sindicatos, en el sentido de tener un contrato que da cobertura muy buena a sus afiliados. Los empresarios no quieren perder flexibilidad y, por lo tanto, las promesas de un contrato único, pero que luego se transforma en algo rígido, prefieren mantener la franja de trabajadores temporales para ajustarse contra cambios en su demanda, y la administración ha estado cómodo. Hemos tenido tasas de temporalidad 2 veces, 3 veces más alto en Europa, y la administración, los interlocutores sociales, todos hemos sido o han sido complacentes con este fenómeno y siguen siéndolo. O sea, que es como el tabaco. Me gusta, pero sabemos que es malo. Algo así. Bien, bueno. Pero yo no haría chistes sobre el problema. Yo pienso que se infravalora mucho el daño que hace esta excesiva temporalidad en el empleo, y la búsqueda de soluciones no se puede limitar a poner otra vez sobre la mesa lo que siempre ha estado: más control por parte de la administración, causalidad de los contratos. No hay causalidad por ningún lado. Bien, nos hemos cargado una pregunta, luego ahora serán 7. Al fondo, a la izquierda, tenemos una pregunta. No, bueno, era la otra señora. Pero, sí, no, es que la había pedido la vez antes. Luego bueno. Buenas tardes. Me llamo Inmaculada Martínez y soy abogada laboralista. Procedo de Masaro Abogados. Y yo discrepo del señor González Urbaneja. En este país a los empresarios les gusta la temporalidad, la falsa temporalidad. Y digo, las grandes reformas del Estatuto de los Trabajadores han sido: en 1985 se crea el fomento de empleo, en el 98 aparece la movilidad funcional, aparecen por primera vez los contratos formativos, en el 2012 aparece el contrato de los emprendedores. Si somos capaces de establecer una línea de la tasa de paro juvenil desde el 85 hasta ahora, vemos que ha ido increciendo. Cada vez hay más precariedad en el empleo juvenil. Hoy las declaraciones de la señora Thyssen, la comisaria de Empleo europeo, dice que ella justifica la precariedad si con eso se abre la ventana a un trabajo estable. Lo que tenemos que luchar es de eliminar la falsa temporalidad de este país.
Yo estoy todos los días en el juzgado representando a mayoritariamente empresas en las que a veces me tengo que inventar por qué ese contrato era temporal, porque no lo era. Y eso es donde tenemos que ahondar, pequeñas empresas y grandes empresas, porque en el uso indiscriminado de la falsa temporalidad, tanto las pymes como las grandes empresas actúan exactamente igual. Entonces, es una pregunta que lanzo a la representante política, y es ¿cómo piensan ustedes organizar ese contrato temporal? ¿En qué situaciones y qué controles haría la Inspección de Trabajo para saber si efectivamente ese contrato temporal es válido o no es válido? Gracias. ¿Alguien quiere robar mi minuto? Bueno, antes, te lo ha antes de- dirigido a ti, o sea que no hay escapatoria. No, muchas gracias. Bien, yo lo decía antes, yo creo que aquí es necesario, la verdad es que hablar de temporalidad en nuestro país, de precariedad, que yo creo que son cosas distintas en nuestro país, exige un debate de mucha reflexión, porque hay muchas causas, porque no es un fenómeno sencillo, es un fenómeno complejo. Pero dicho esto, yo creo, primero, y voy a elaborar el mapa, que yo creo que sería bueno. Yo creo que hay un problema de temporalidad que está vinculado a nuestro modelo, no todo, pero hay un problema de temporalidad que está vinculado a nuestro modelo productivo, que tiene actividades volátiles y tiene actividades vulnerables que hoy por hoy se cubren con contratación temporal de una muy fácil rotación. Y por lo tanto, un cambio de modelo productivo tendría un efecto positivo sobre esta parte de la temporalidad. Cuidado, no digo toda, digo una parte de la temporalidad. Creo que hoy hay otras actividades productivas en nuestro país que también exigirían una reflexión en ese sentido desde el punto de vista del modelo productivo, que exigen muy poca cualificación, y en trabajos de muy poca cualificación la rotación entre trabajadores es relativamente sencilla. Un cambio de modelo productivo que exigiera, lo decía antes cuando hablaba de la escuela y el trabajo, que exigiera realmente valor en la aportación del trabajador. Para eso necesitaríamos una mayor cualificación y una mayor formación, también tendría efectos positivos sobre el ámbito de la temporalidad. Es decir, hay una parte de la temporalidad que está muy vinculada con problemas estructurales de nuestro modelo productivo que, si cambiaran, harían un efecto positivo sobre la propia temporalidad. Después yo creo que tiene que intervenir la Inspección de Trabajo, no por doquier, naturalmente, no por doquier, pero seguramente que ustedes comparten conmigo que si el año pasado hemos hecho 15,3 millones de contratos temporales, con bastante probabilidad, hay una parte muy importante de esos contratos temporales que no se adecuan a las normas jurídicas. Y ahí la labor fundamental tiene que ser la Inspección de Trabajo. No digo que tenga que haber un inspector de trabajo en cada una de las empresas de nuestro país, pero sí que es verdad que una buena estrategia de inspección de trabajo, controlando, no me gusta a mí la palabra controlar, pero comprobando la adecuación más bien de la norma y del contrato temporal, nos ayudaría en muchas ocasiones a acabar con una falsa temporalidad que hoy está encubierta. Y repito, hoy por hoy ya hay resultados efectivos sobre ese tema. Y después, a mí me parece que tiene que haber un sistema simple de contratación, y que tienen razón aquellos que dicen que tenemos un sistema demasiado complicado de contratación y que ha llegado el momento de acabar con las viejas causas de temporalidad de la Ley de Relaciones Laborales de 1976, que es de donde vienen entonces. Y hay que hacer una apuesta por una simplicidad en la contratación, vinculando el contrato estable a puestos de trabajo estable y el contrato temporal con límites a puestos de trabajo temporales. Nadie se cree, y estoy segura que ustedes tampoco, que un contrato temporal pueda durar 14 años como sucede en la sanidad madrileña, y no solo en la sanidad madrileña. Controlemos qué puestos de trabajo temporales hay, controlemos el tope máximo de temporalidad que puede tener un contrato temporal, y controlemos también los topes de temporalidad que puede haber en los sectores, y probablemente en una acción combinada tendremos un resultado de situarnos en convergencia con las tasas de temporalidad en la Unión Europea. Perdón, la otra señora que había preguntado. Buenas tardes. Me llamo Marisa Soleto, trabajo en una fundación, Fundación Mujeres, que tiene programas de inserción sociolaboral para mujeres desde hace más de 20 años. Yo quería hacer simplemente primero una observación sobre el tema de la evaluación de las políticas públicas. Hay muchas organizaciones sociales que trabajamos además en temas difíciles de exclusión social, que estamos trabajando con los pocos fondos que en este momento hay en las administraciones públicas, y que se nos están exigiendo tasas de inserción con colectivos de difícil colocación del 30 y el 40%. Es decir, que cuando las políticas públicas quieren, se evalúan.
y exigen temas de resultados. No entiendo por qué, efectivamente, y estoy de acuerdo, hay otras líneas de trabajo de políticas públicas que están directamente asignadas a los servicios públicos de empleo o a otros operadores sociales que no exigen las mismas cuestiones, ¿no? En este momento hay muchas organizaciones sociales que estamos trabajando con tasas de inserción por encima del 30%, incluso en momentos muy difíciles, y si no cumplimos, devolvemos fondos. De todas formas, la pregunta que quería formular tenía más que ver con que me ha sorprendido un tanto la concentración que se ha hecho en relación con el empleo juvenil en aquellas partes de la población joven que efectivamente carece de cualificación, pero tenemos otra realidad en el marco del empleo juvenil, y lo sé, que tiene que ver con jóvenes muy formados, ¿no? Con jóvenes que tienen incluso alta cualificación, que se están marchando fuera. Me gustaría escuchar alguna reflexión sobre esta cuestión. Llevo trabajando, como he dicho, toda mi vida en el empleo de mujeres y conozco muy bien el argumento que deposita siempre la responsabilidad en la falta de cualificación a los obstáculos reales que existen en el empleo. Es decir, si hay jóvenes, chicos y chicas muy formados que están encontrando empleo fuera, la pregunta es por qué esos mismos chicos y chicas no están encontrando empleo en nuestro tejido productivo, y si hay que hacer algún tipo de autocrítica en este sentido, ¿no? Si es que en España no se está generando ese empleo de calidad que permitiría el incremento de productividad y la mejora que estamos hablando. Gracias. Gracias. Marcel. Yo pienso que primero es claro que hay una falta de demanda, estamos en una recuperación, va a tardar, y yo diría que el sector público tiene que priorizar. Los jóvenes con títulos universitarios, yo mismo salí de mi país, no por falta de oportunidades, pero salí y no pasa nada. Los jóvenes universitarios que salen, si es por falta, es duro. Si te tienes que salir por falta de oportunidades, entiendo que es duro, pero buscar oportunidades fuera, trabajar en otra cultura, aprender otros idiomas, muchos de ellos van a volver. Y por lo tanto yo diría que realmente desde el sector público tenemos que priorizar, y donde está en juego, yo diría, la cohesión social futura, es en la enorme bolsa de jóvenes, y vuelvo a repetirles, que no han terminado sus estudios secundarios. Allí la responsabilidad pública es mucho mayor que enfrente de un joven donde ya ha recibido una educación universitaria con fondos públicos y está capacitado para forjarse una vía en el empleo. Y actualmente, si decide quedarse en España, me temo que va a ser en condiciones económicas pues, inferiores a lo que podría aspirar antes de la crisis, pero es lo que hay. Es duro, pero yo pienso que la generación que actualmente sale de las universidades, tengo los pocos jóvenes que están aquí, son alumnos míos, de hecho, yo pienso que ellos son muy conscientes del mundo que les espera, que su manera de prepararse para el futuro no tiene nada que ver con los alumnos que yo tenía en el aula hace 4 o 5 años, y yo les voy a acompañar en esta salida. A todos prácticamente en los últimos años han ido fuera. Y le puedo garantizar que se la ha ido bastante mejor que quedándose en España. Dramatizar la salida, yo pienso que es un error, pero España necesita crear la base para que en el futuro la recuperación sea sólida y esas personas pueden volver y tener un mejor futuro laboral aquí. Bien, Rafa. Soy Rafael Repullo, economista del CENFI. Empiezo por un comentario de una afirmación de Juan Pablo. El empleo temporal no es rentable para las empresas. Hombre, será rentable para algunas, porque si no, no tendríamos los 15,3 millones de contratos temporales que ha mencionado Mariluz. Y la pregunta para Mariluz, corta y precisa, ¿por qué no os gusta el contrato único? Gracias. Sabía que no iba a elegirla. Estábamos a punto de llegar al final y decía, no es posible, no ha salido. Si no, lo habría preguntado yo. O sea que... no es posible. Bueno, de 3 minutos, me permites, aunque sea corta, una respuesta muy breve a Marisa Soleto, con la que además me une una larga relación en materia de política activa de empleo. Un ejemplo, Marisa, de lo que quiero decir con la vinculación de los objetivos. En la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, yo estuve acompañando a los candidatos en Marbella. En Marbella había una escuela taller,
nuevamente una escuela taller, estoy hablando de esta campaña, donde tenía una inversión en política activa de empleo de 1,5 millones de euros. Y había 48 jóvenes menores de 24 años formándose y trabajando nuevamente para el sector de la construcción. Por eso digo que necesitamos evaluar las políticas activas de empleo, porque este tipo de situaciones no deben repetirse porque desacreditan las políticas activas de empleo. Y voy con la pregunta. A ver, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, ha habido varias formulaciones del contrato único. Ahora ya no se llama contrato único, se llama contrato de igualdad de oportunidades, pero para una jurista los dos elementos centrales de la no aceptación del contrato único es la primera, porque según las sentencias del Tribunal Constitucional en interpretación del derecho al trabajo, que está todavía reconocido como constitucional en el artículo 35 de la Constitución, no es exigible que los poderes públicos pongan a disposición de cada ciudadano un puesto de trabajo, porque estamos en una economía de mercado, pero sí que para extinguir el contrato de trabajo sea necesaria la causalidad. Eso lo dice el Tribunal Constitucional, y mientras no cambie esa forma de entender este derecho, nuestro país, para una jurista, la extinción debe ser causal. En las primeras formulaciones del contrato único, la extinción del contrato no era causal y, por lo tanto, no tenía una adaptación a nuestra interpretación constitucional. Cuando se recordó este tipo de cuestiones a los economistas que defienden el contrato único, dijeron, pues no importa, y esto lo hizo un jurista para ellos, pues no importa, porque lo que pasará es que cuando sea causal tendrá una indemnización más baja, y cuando no sea no causal, como dice el Tribunal Constitucional, tendrá una indemnización más alta, estableciendo una doble escala indemnizatoria. Entonces pregunta si una de las ventajas del contrato único es la simplicidad en la extinción. Desde luego, con este doble juego indemnizatorio se acaba la simplicidad en la extinción. Y después, por un elemento muy laboral en este sentido, más allá de cuál sea el nombre de un contrato, se llame como se llame o se compute como se compute en la estadística, todos los laboralistas sabemos, y una parte de los economistas también, que cuando el coste de la extinción del contrato de trabajo es muy pequeña, el coste oportunidad de despedir es muy bajo, el contrato puede llamarse estable, único, de fomento de igualdad de oportunidades, pero en ese contrato se extingue en cualquier momento. Y cuando un contrato se puede extinguir en cualquier momento, se llame como se llame, es un contrato temporal. De ahí que para nosotros la figura del contrato único sea una forma hermosa de convertir a todos los trabajadores de nuestro país en contratadores de facto de carácter temporal y no en trabajadores estables. De ahí que no compartamos esa figura. Pero sí compartimos el diagnóstico que está detrás de la figura, que es el diagnóstico de la dualidad, que es el diagnóstico de la segmentación y que es el diagnóstico de la necesidad de intervenir de una forma audaz en la simplicidad de la contratación para acabar con la dualidad en nuestro mercado de trabajo. Por alusiones voy a permitir un rebote. Sí, yo creo que No era ese rebote, pero bueno. Yo creo que al decir una frase ha hecho lo que se llama en periodismo editar la entrevista. Porque claro, al decir solamente la frase queda coja. Yo lo que he dicho es que cuando un trabajador está realizando una función, a medida que aumenta su expertise la realiza mucho mejor. Y que desde luego es poco rentable el estar cambiando de trabajador permanentemente. Yo lo que he dicho es, primero, estamos ante un nuevo modelo de sociedad, donde trabajar y tener, o sea, yo creo que además trabajar administración, patronales y sindicatos en modelos imaginativos es muy importante, modelos de teletrabajo, muchos call centers, por ejemplo, en Canadá funcionan con modelos de teletrabajo, yo creo que hay mucho por hacer y con una mentalidad más muy abierta, o sea, rompiendo un poco los tabúes de lo que había antes. Y sí creo que se puede trabajar en base de minorar la temporalidad a cambio de conseguir flexibilidad, ¿no? Insisto, de una forma consensuada, pero es que no es lo mismo. O sea, a las empresas nos viene bien la flexibilidad. Insisto que para determinadas funciones la temporalidad no veo la ventaja, es más, sí veo la desventaja, porque un trabajador cuando lleva 6 meses en mi empresa es mucho más rentable desde el punto de vista de producción y de elaboración y de confianza que cuando lleva 2 días. Por eso digo que esa rentabilidad para mí es menor, ¿eh? Por tanto, la frase entera creo que tiene algún sentido más. Bien, Marcel. Sí, por alusiones que me dice Samuel, hay algo que me sorprende en el debate. Yo espero, cuando hay un debate entre economistas y juristas, que la persona con formación jurídica me pone el énfasis en el acceso a tutela judicial. Es decir, lo primordial del contrato laboral indefinido no es la indemnización, es la garantía que la separación esté sujeto a
tutela judicial. Para dar un ejemplo, una mujer joven que quiera o decide tener un niño, pero tiene un contrato laboral, es extremadamente probable que no se le va a renovar el contrato y que lo va a tener muy difícil a la hora de exigir en el juzgado que este es un despido discriminatorio. Ahora, esta misma mujer tiene un contrato indefinido, no hay empresario que en este momento la podría despedir, ni siquiera con una indemnización de cero. Por lo tanto, dejemos, por un lado, la obsesión que tenemos en España y la obsesión que tienen los juristas. Los juristas me están diciendo que es más eficaz la indemnización como desincentivo al despido que la propia revisión del despido de un juez. Pues no me lo creo. Yo tengo la ambición de tener un marco laboral que permite el acceso a la tutela judicial a una proporción muy superior de la población activa española y casi debería ser el default. Pero también sé que tiene que tener un contrapartido, porque los empresarios claramente podrían perder márgenes de flexibilidad importantes. Por lo tanto, este contrato debe ser un contrato muy flexible, con todas facilidades para acomodar bolsas de hora, todo lo que los empresarios en este momento querrán poner sobre la mesa. Pero la idea de que el contrato indefinido, único, transformaría todos en temporales, es decir que la jurisprudencia aquí se da por vencido. Es decir, no hay control ninguno sobre los despidos y usted paga y el trabajo se va. El despido libre, por lo tanto, tenemos en España. Pues esto es lo que es la implicación de decir que lo que tenemos son despidos baratos y seguros. No lo hay. Hay tutela judicial. Y por lo tanto, el contrato, la discusión no debe ser sobre el nivel exacto de la indemnización. Debemos de compartir un objetivo de que la gente tenga acceso a un trabajo estable, pero en condiciones que sean atractivos para todos. Es decir, empresarios, trabajadores y mis propios alumnos. A los alumnos que se van de España fácilmente tienen acceso a contrato indefinido, en el Reino Unido, por ejemplo, por default. En España, a los últimos años, no tengo ninguno. Y nos lo tenemos que preguntar. Bien, entonces quedan dos preguntas. Una, ¿tenía usted una pregunta? Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Luis Prieto, tengo 45 años. Actualmente trabajo en una multinacional con contrato fijo, pero he sido autónomo, he creado mis empresas han ido a quiebra, me he vuelto a recuperar, y yo creo que el problema que tenemos en España es cultural. Es decir, cultura, educación, educación. Yo creo que lo que no se puede permitir, y se ha hecho y se sigue haciendo, es que la cultura, cada vez que entra un partido, o cambia parte de las reglas para ser distinto. Entonces, yo creo que el problema es que no hay una cultura en España para que todos miremos hacia un futuro. Es decir, vamos jugando a que cada uno quiere ganar su partido y quiere ganar el juego. Entonces, si eso conlleva cambiar ciertas condiciones, las cambio, pero quiero ganar. O sea, no hay una mentalidad de llegar al mismo futuro todos. Entonces, yo creo que es un problema de sindicatos, un problema de empresarios, un problema de políticos. Y encima tampoco hemos conseguido, ha habido un cambio, y lo han estado diciendo antes, ha evolucionado tanto el mercado y con las nuevas tecnologías que en 2 o 3 generaciones es imposible que en España hayamos cambiado y nos hayamos adaptado a ello. Mi padre tiene 65 años, no digas que enciende un ordenador. Yo sé, y mi hija tiene 9. Pero el problema es que no hay forma de que mucha gente con 20 años vea el mercado de una forma distinta. O busca un empleo estable y fijo, o si no, no le interesa. La formación profesional ha caído totalmente. ¿Por qué? Porque vamos buscando o un empleo dentro de lo que es un funcionario o un empleo dentro de una empresa grande. Pero se ha perdido totalmente. Yo he contratado a gente y es una lástima porque no tienes facilidades para contratar, no tienes facilidades para poder echar a alguien. O sea, yo creo que tiene que haber una libertad controlada, pero no se hace. Igual que, se ha abierto mucho el abanico a la hora del horario para poder haber una empresa. Eso está muy bien, pero ¿qué ha conllevado? Que ahora se está abriendo los 7 días a la semana, pero no se ha obligado a esas empresas a que aumente la cantidad de trabajadores. Es decir, se ha adaptado el mercado, a la gente en vez de librar el fin de semana, libra un día entre diario, y sin embargo no se ha adelantado nada ni se ha creado puestos de trabajo.
Yo creo que el problema es... No se obliga a abrir, ¿eh? No se obliga a abrir, se da la opción de abrir. Sí, sí te da la opción de abrir. Claro. ¿Alguien quiere Pero comentar? yo creo que tiene que cambiar todo un poco y yo creo que es cultural y no hemos sabido adaptarnos. Un minuto de una mínima respuesta. La formación profesional está creciendo y creciendo mucho. De hecho, llevamos 3 años, que yo creo que este es un gran drama, porque donde está creciendo la querencia de formación profesional y donde no hay suficientes plazas para todas las personas que quieren hacer formación profesional, porque la formación profesional está revalorizándose socialmente también, pero sobre todo laboralmente, entre la gente o los trabajadores más jóvenes, pero fundamentalmente en trabajadores que no lo son tanto y quieren recualificarse a través de la formación profesional. La creación de ofertas de plazas de formación profesional en este momento es un gran reto, porque tiene un elemento de valoración con la propia crisis económica que deberíamos saber aprovechar. Y para terminar con el tema de la cultura o la educación, en mi primera respuesta, cuando a mí me preguntaron qué hay que hacer con la educación, yo lo he dicho claramente: un gran pacto social y político por la educación. No puede ser que no tengamos un modelo estable de educación. Pero claro, esto es como todo, en los acuerdos, cuando uno quiere llegar a un acuerdo, yo soy gran partidaria de los acuerdos porque soy laboralista y creo que debe formarse sobre los acuerdos. En los acuerdos todos tenemos que aprender a que no podemos ganar al 100% y que tenemos que dejar alguna cosa no trascendental para nuestros principios en el camino. Y yo creo que ha faltado esa pedagogía en nuestro país y creo que ha llegado el momento de recuperarla para todos nosotros, no por la política, sino porque la sociedad se lo merece. La última pregunta es allí. No, hay que ser serio con los tiempos. En la última fila, una persona, no, más atrás. Ahí, eco. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Margarita García. Lo primero, agradecer a Foro de Foros haberme invitado y a los ponentes. Ha sido interesantísimo este debate. Yo llevo trabajando 2 meses por cuenta propia. He estado toda mi vida profesional trabajando por cuenta ajena en grandes empresas y he decidido dar un giro de 180 grados. Quería hacer dos pequeñas apreciaciones. La primera es que creo que el futuro está en trabajar por cuenta propia o crear tu propia empresa. Estoy muy de acuerdo con nuestro compañero de Google. El futuro no está en trabajar por cuenta ajena y eso se va a acabar. O sea, el teletrabajo cada día está a la orden del día y poco a poco eso se va a ir eliminando. Entonces, lo que creo es que nos tenéis que facilitar, y lo digo un poco en general, a los jóvenes el poder trabajar, es decir, trabajar por cuenta propia o crear nuestra propia empresa. Gracias a Dios o a lo que sea, hay hoy en día espacios coworking como Utopis, Han, que están ayudándonos o que están favoreciendo que podamos realizar nuestros sueños o que podamos emprender. Me ha dado mucha pena cuando, Mariluz, antes has dicho la vulnerabilidad de los autónomos y por qué no dejamos de ser vulnerables. Es decir, a mí me gustaría no serlo y me gustaría que fuera más fácil llegar a tener financiación si mi proyecto es viable y presento un business plan adecuado. Es decir, me gustaría tener facilidades y hasta ahora creo que no las estamos teniendo y ese es el futuro. Eso es lo que por lo menos yo pienso. Gracias. Gracias. Marcel. Sí, pienso que que realmente hay una tarea pendiente en España, ¿no? que haya más creación de empresas por parte de los jóvenes que actualmente se encuentran en dificultades, pero aquí también conviene huir de los tópicos. Es verdad que el propio progreso tecnológico va a ser cada vez más fácil para las empresas de desconectar el trabajo tanto geográficamente como en el tiempo. No hace falta que todos estemos en el mismo sitio, usted puede trabajar desde casa, no hace falta que trabaje en el mismo momento que yo, y esto también pone mucha presión sobre las relaciones laborales y no tenemos que ir hacia una situación donde este avance tecnológico luego lleva a una situación donde las empresas ponen una parte enorme de los riesgos que ellos mismos sí saben tratar y diversificar sobre las espaldas de trabajadores. Por lo tanto, es verdad que hay un niche y hay oportunidades para jóvenes bien cualificados para
para empezar como autónomo, pero la idea que la tecnología va a acabar con el trabajo por cuenta ajena, pues es un tópico, pero sí le pone mucha presión porque hay mucho más oportunidades para forjar relaciones laborales que no se cubren con contratos laborales. Y por lo tanto, un poco de cuidado en este asunto viene a cuenta. Sí, la verdad es que cuando hablaba de la voluntad emprendedora y la vocación emprendedora, en la que yo creo profundamente como algo que hay que germinar, ir germinando en nuestro sistema educativo, y hablaba de que creo que hay algunas prácticas revisables en materia de trabajo autónomo, lo decía justamente por su propia reflexión, ¿no? Yo creo que tarifas planas de 50 euros al mes durante los 6 primeros meses hacen que muchas personas sean vulnerables cuando pasan de la situación de desempleo al trabajo autónomo, y que yo creo que faltan realmente políticas de apoyo reales, políticas de apoyo en el sector del crédito y en el sector también de la estrategia, de la propia estrategia empresarial, para aquellas personas que tienen ganas de emprender y tienen ganas de verdad de ser un trabajador autónomo o trabajadora autónoma. Con esto quiero decir, creo que la política de empleo autónomo debe ser diferente y que no debe estar basada simple y llanamente en una reducción de la cotización a la seguridad social, y valdría más en una política integral que permitiera evaluar los proyectos empresariales para que fueran más estables de lo que son en este momento, y ayudar a las personas que realmente quieren tener su propio negocio a tener alguna viabilidad de su propio negocio. Tarifas planas no es la solución. Ayuda a los emprendedores creo que debe ser la solución para que no sean tan vulnerables como lo son en este momento. Francisco. Yo creo que la tecnología ha democratizado el derecho a emprender, independientemente de la posición social de una persona, independientemente de la capacidad económica. Como decíamos antes, creo que es un tema de cultura. Así que solamente quiero decir una cosa, y es felicitar a esta persona, darle ánimos, porque creo que es valiente, asume riesgos, y creo que gente así es la que va a sacar este país adelante. No lo sé, esperemos que no, pero es posible que falles. No pasa nada. Creo que esto es lo que nos diferencia a los americanos, creo yo. El saber que de un fracaso es una oportunidad de aprender, y los americanos, como decíamos antes, fracasan y lo ponen en el currículum, y vuelven a fracasar y lo vuelven a poner en el currículum, y una tercera vez vuelven a empezar, y eso se ve positivamente con una persona que es emprendedora, tiene ideas, tiene iniciativa, no tiene aversión al riesgo. Ánimo, y gente como tú nos sacará este país adelante. Bueno, toca concluir, aunque solo sea por acumulación de temas mencionados. Parece que hay consenso en una serie de aspectos, claro que son bastantes: crecimiento económico, pactos, colaboración público-privada, formación, y en concreto formación FP dual y formación en nuevas tecnologías, emprendimiento, temporalidad y, mencionado al final, yo creo que muy importante, aspectos de financiación de las nuevas empresas. Así que, bueno, creo que ha sido un debate muy interesante. Lamento mucha gente que se ha quedado con la mano en alto, que no he podido darle la palabra, pero eso es una buena señal de que el debate ha sido realmente interesante. Así que muchas gracias, y les pido un aplauso para los ponentes debatientes.